y la comunicación que hemos hecho a los países importadores, a los más importantes, a pesar de la medida que vamos a tomar de un levantamiento de la suspensión de exportación para esos países que son 5 en este caso particular. Hablamos de Unión Europea, hablamos de Chile, hablamos de Taiwán, hablamos de Israel y Rusia. Se irán suspendidas las autorizaciones de exportación hasta tanto la auditoría técnica, que en este momento está realizando una evaluación in situ, nos garantice realmente la existencia y la correlatividad de los productos existentes versus la faena realizada en dicha planta fría. Una vez que tengamos esa información, procederemos realmente en el transcurso seguramente de la próxima semana o cuando termine y dependiendo del informe de la auditoría, a ir proveyendo las autorizaciones para esos países en particular. No así para el resto que una vez que esté en el transcurso de la mañana ya lo estaríamos liberando naturalmente bajo controles mucho más rigurosos de lo que evidentemente se venían realizando. Es un breve resumen de lo que realmente Senalsa ha hecho hasta este momento. Gracias, ministro. Ministro Marcos Medina y luego la ronda de preguntas. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana largo y aprovecho porque atrasadas las felicitaciones cada uno de ustedes por los días patrios y por supuesto a las madres por el Día de la Madre. Dentro de todo esto que está ocurriendo, una consulta que constantemente recibimos y que nos parece oportuno poner en contexto y aclarar es cómo el Paraguay, siendo un país exportador de carne, inició este proceso de importación. Y en ese sentido, dos consideraciones importantes de contextualizar. La primera, somos una economía abierta, la economía más abierta de la región. Brillamos en el mundo por haber abierto nuestras puertas económicamente y permitir que esta economía, dentro de las reglas propias del mercado, permitan las exportaciones y también las importaciones. La segunda consideración es de que en el rubro particular de la carne es usual que los países exportadores también importen carne. Estados Unidos, el tercer mayor exportador mundial de carne del mundo, es el principal importador de carne del mundo. Uruguay, un país que también exporta mucha carne como nosotros, importa carne, en este caso inclusive carne paraguaya, para su mercado interno. Y esto, y así podemos ir hablando de muchos otros países que hacen lo mismo. ¿Por qué sucede esto? En la medida que los países van mejorando los mercados, los precios obtenidos por su producción, importan productos para su mercado interno. En ese proceso, nosotros de hecho, desde hace varios años venimos importando carne en cantidades mínimas. Estamos hablando aproximadamente del 0,2% de la exportación total del país. En el año 2018, la coyuntura dada en el Brasil, la pérdida de mercados por parte de este país, generó una baja de precios. Al mismo tiempo, el trabajo que vino haciendo el gobierno nacional con la apertura de mercados, recordemos que en el 2013 teníamos nada más que 17 mercados abiertos. Al 2018 tenemos más de 100 mercados abiertos, un poco más de 60 están operativos. Y hemos mejorado nuestro posicionamiento internacional. El precio por tonelada de la carne paraguaya mejoró. Y en ese contexto, la coyuntura con Brasil se dio como para que se importe carne puntualmente por unas 4 empresas que son las que han iniciado el proceso y han aumentado esas exportaciones en el 2018. Nosotros veníamos monitoreando esta importación y los datos que manejábamos nos hacían suponer de que estaba dentro de lo que puede considerarse admisible. Es decir, entre enero y febrero del 2018, que en ese momento eran los principales datos que manejábamos, el país había importado algo así como el 2% de su exportación. Es decir, nosotros exportamos 98 e importamos 2, o exportamos 100 y exportamos 2, importamos 2. No sabíamos de que los niveles de exportación realmente
no eran de acuerdo a la información que teníamos disponible, que en ese momento era la información que nos pasaba el SENACSA. Hoy sabemos que esa información no era la real, porque realmente había más del doble de importaciones que estaban entrando al país, justamente por esa inconsistencia, una de las debilidades que hemos detectado y que la admitimos y que estamos corrigiendo inmediatamente por misma instrucción del presidente, en donde la información tiene que estar consolidada. Por un lado, aduana tenía un sistema de información y por otro lado el SENACSA manejaba otra información, no estaban consolidadas, y esa fue una debilidad que fue caldo de cultivo para que esto ocurra. Esta información nosotros la veníamos monitoreando con actores de la cadena de valor, con miembros de la Asociación Rural del Paraguay, con otros miembros de la cadena de valor, que monitoreábamos las importaciones. En ese momento el país, el Paraguay, el productor paraguayo tenía los mejores precios del Mercosur, y eso también hacía de que los precios de la carne para el mercado interno suban. Entre enero y febrero el precio de la costilla estaba por encima de los 25.000 guaraníes. En todos los mercados que exportan carne, la ecuación o el consumidor local forma parte importante de la ecuación. Todos queremos que como país consumidor de carne, el consumidor local también tenga un precio accesible por la carne. Con la importación de la carne, el precio de la carne bajó. Uso nada más la costilla como referencia. Bajaron de precios que estaban por encima de los 25.000, empezamos a bajar a precios que estaban entre 15.000 y 20.000 guaraníes. Hubo un descenso importante de los precios. Reitero que eso forma parte de la ecuación de todos los países exportadores, dentro de una coyuntura y dentro de niveles aceptables que en ese momento, manejando la información que teníamos, no pasaba del 2%. Hoy nos damos cuenta que la información que teníamos no era la real, no era fidedigna, y realmente es una de las cuestiones que tenemos que empezar a mejorar y evitar que en el futuro sucedan cuestiones como estas nuevamente. Ministro, perdón que le interrumpa, estamos en vivo para Ñandutí. La pregunta es directamente, en el caso Frigorífico Conexión, ¿va a seguir trabajando? ¿Cuáles son las posibilidades de que siga operando? Esa pregunta quería que me respondan, por favor. La respuesta es sí, va a seguir operando, y le paso al doctor Idoyaga, que es el que estaba manejando esa información y el responsable directo de eso. Bueno, el frigorífico de Concepción seguirá operando. Nosotros estaríamos ya en horas nada más firmando resoluciones de levantamiento de la sanción de exportación que tenemos, que la inhabilitación temporal para exportar. Lo vamos, pero con condiciones un poco más severas, en el sentido de que van a estar autorizados para exportar a determinados, o sea, salvo los 5 países que mencioné, el resto estará liberado su exportación, la actividad de exportación. Al ministro Leite, también el frigorífico Concepción, por su parte, hace una acusación grave contra la ARP, diciendo que esto en realidad es una cortina de humo para cubrir otro negociado más grande en cuanto a contrabando de carne. Bueno, si la denuncia es contra la ARP, espero que la ARP conteste. Nosotros no podemos contestar por otro. Nosotros somos la autoridad política administrativa que lleva adelante este proceso. Creo que quedó claro aquí que hay un montón de toneladas de carne que ingresaron irregularmente a Paraguay. Eso es lo que está claro. La responsabilidad, y miren, yo no creo que alguien le haya regalado 10 millones de dólares de valor de carga a un frigorífico. El frigorífico tiene que haber pagado por esa carne. O sea, el frigorífico no puede no saber. El frigorífico no puede no saber que necesita certificado válido sanitario de SENACSA para importar. Independientemente que haya habido o no connivencia con algún funcionario de aduana, vos no podés alegar ignorancia a la ley. Entonces el frigorífico tiene ese tema. Nosotros no vamos a hacer juicio de valor sobre por qué lo hicieron y no lo hicieron. Está claro que hay carne que ingresó a Paraguay sin permiso sanitario. Eso es una violación a lo que está hoy en el marco legal de Paraguay. Y seguirá. Por eso dije antes, esto va a terminar en Fiscalía y en la justicia. Y nosotros necesitamos que Paraguay sea un país serio en lo que respecta también a Fiscalía y Justicia. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo con todo el patriotismo que queremos tener, y se va a dilucidar en otro ambiente. Yo creo que quedó claro.
desde el lado del gobierno no existe ninguna animadversión personal ni institucional contra una SA para que siga operando, solo que va a seguir operando con controles más estrictos. En el ámbito bancario, esto sería una vigilancia localizada. Se va a controlar mucho mejor lo que ingresa, egresa, porque está bajo sospecha. Pero hay una cosa que es clara: ingresaron más de 3 millones de kilos de carne sin permiso sanitario. Alguien falsificó los permisos y alguien se prestó a que ingrese sin permiso. Eso no le exime de responsabilidad al frigorífico, porque para haber ingresado tiene que haber pedido a Cenaxa. ¿Por qué pidió para algunas sí y para otras no? Eso ya lo va a dilucidar la Fiscalía y la Justicia, pero nosotros queremos que Concepción siga siendo el puerto vibrante que es, que los empleados del frigorífico de Concepción sigan trabajando, por lo tanto no hay nada en contra de la actividad. Por otro lado, hay una avenida de acciones administrativas y o penales que van a derivar de las investigaciones que estamos haciendo, así que Concepción puede quedarse tranquilo, su frigorífico va a seguir trabajando, solo que va a estar un poquito más controlado. Una precisión conceptual nada más. La gente del frigorífico, a través de sus abogados, decía que no se puede hablar de contrabando de carne de este caso. Ellos dicen que no existe un límite para la importación, que no está eso reglamentado en ningún tratado ni convenio, y que además ellos tienen todos los certificados sanitarios y han pagado todos los impuestos para ingresar la carne que ingresaron. Por un lado, ellos dicen que no es contrabando de carne, y por otro lado también, ¿cuál es el motivo que se haya decidido la prohibición de la importación de carne total en el país a partir de este caso? Yo le voy a responder sobre la prohibición temporal de importación de carnes. Cuando ocurre una crisis, se tiene que dilucidar la crisis, se tiene que dilucidar los elementos que llevaron a esta crisis. La importación de carnes se hace con permiso del Ministerio de Industria y Comercio y con certificado sanitario de Cenaxa. Eso va a durar un tiempito más. Vamos a aclarar bien qué es lo que pasó y después volveremos a importar carne. El ministro Medina lo acaba de decir, nosotros no tenemos problema en que se importe carne, el problema es que se importe carne sin certificado sanitario. Eso sí ocurrió. La responsabilidad del frigorífico en esto tendrán que explicarle a la Fiscalía y a la Justicia. Yo no puedo importar algo por lo que pagué sin saber cuáles son los requisitos, y encima si la mitad de lo que traje cumplió esos requisitos. Ese es un tema que tiene que aclararse después. Nosotros el tema aduanero le va a explicar Nelson mejor porque él conoce su tema. Ministro, antes de que conteste el señor Valiente, ministro Leite, usted había dicho que le parecía raro el silencio de la ARP respecto de la situación de Concepción. Sin embargo, el presidente de la ARP, Villasanti, había dicho que ARP fue la que denunció esta situación. ¿Qué dice al respecto, ministro? Yo me voy a hacer cargo de lo que dije. Yo dije, me parece raro el silencio de Villasanti, no de la ARP. Busquen mi grabación de la vez pasada. Y hoy Marcos Medina nos cuenta que Villasanti sabía que se estaba importando carne. Me resulta raro y dije y vuelvo a decir, yo estoy consciente que está libre la importación de carne en el Paraguay. Pero cuando yo doy una licencia de confecciones, el sector de confecciones me cae en el acto y me dice, ¿por qué estás dando licencia de confecciones si nosotros hacemos camisa y pantalones? Me llama la atención que el señor Villasanti no me haya llamado a decir, ¿por qué se está importando tanta carne si hay ganaderos paraguayos que quieren vender esos novillos? Eso es lo que me llama la atención, me sigue llamando la atención y corrobora el ministro Medina que sabía el señor Yair y el señor Villasanti se reunieron con él y sabían que se estaba importando carne. Entonces, una cosa es la legalidad, otra cosa es cuando vos sos presidente de un gremio que quiere vender cada vez porque rompió las que sabemos con su Instituto de la Carne para que eleve el precio de la carne paraguaya y resulta que él, sabiendo que se importaba la carne, que iba en detrimento del ganadero paraguayo que no vendía su novillo, no dijo nada. Sigo sin entender por qué Villasanti obró así, pero es un tema de Villasanti. Veo hoy que Villasanti se distancia de Yair de Lima, por otro lado Yair de Lima le acusa a la ARP. Sería bueno que ellos exorcicen sus propios demonios. Nosotros no podemos hacer aseveraciones sobre lo que ocurre del otro lado. Nosotros hacemos nuestro trabajo con la ley en la mano. Ministro, pero me gustaría que responda el señor Valiente y después con mucho gusto todas las preguntas. Ministro, una más nomás, ministro Leite, ¿qué significa, se entiende, ¿verdad? Pero suena a amenaza inclusive lo que dice al frigorífico Concepción, que ahora estarán un poquitito más controlados? Yo creo que estar más controlado no es amenaza, al contrario, es por el bien de todo lo que se haga para Paraguay. Paraguay tiene una credibilidad.
Hoy la credibilidad de Paraguay puede estar dañada porque hay un indicio de contrabando. Hay carne que ingresó sin certificado sanitario. Eso está demostrado. Eso no hay más. La responsabilidad, y bueno, ahora se va a dirimir la responsabilidad. Pero vuelvo a decir, si vos compras la carne y metés a tu frigorífico, tenés que saber que tenés que llenar todos los requisitos. Entonces no hay ninguna amenaza, al contrario, hay una voluntad del gobierno de que Concepción siga operando muy bien. Ojalá le vaya muy bien, paguen todos los impuestos que tiene que pagar la Subsecretaría de Estado de Tributación y sigan adelante. Pero hay que cumplir todas las normas y lo que va a haber hoy es una mayor supervisión porque está comprobado que ingresó carne a ese frigorífico sin certificado sanitario. Ministro Leite, la última de mi parte. ¿No le van a dejar hablar valiente? No, le vamos a dejar hablar. Solamente que me parece que usted es el indicado para responder. ¿El Estado se hace responsable de la situación de Concepción o, digámoslo así fácilmente, se le echa la culpa directamente o únicamente a Frigorífico Concepción? Y a ver, creo que escucharon claramente que en el ámbito de aduana y Cenaxa hay sumarios en curso a los funcionarios que estaban allí que tenían que revisar. Por otro lado está el Concepción. Vuelvo a decir, si ingresado una cantidad, estamos hablando de 120 camiones de carne, no estamos hablando de un camioncito. Estamos hablando de aproximadamente entre 7 y 10 millones de dólares de carne que ingresó a Paraguay, que no tiene permiso sanitario. Como administrador del Estado, le creo al señor Idoyaga. Él dice que Cenaxa no registra y no dio esos certificados. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo si vos sos el dueño de la carne, de la carga, no vas a saber que ese certificado no te dio Cenaxa, si para algunas te dio y para otras no? Vos no podés alegar ignorancia a la ley. Entonces, esa es la posición. El Estado no tiene nada en contra ni del dueño, ni del frigorífico, y mucho menos de los empleados. Queremos que les vaya muy bien, pero que lo hagan dentro de las reglas. Señor Valiente, por favor. Sí. Con respecto a la cuestión de la eventual o probable calificación del hecho como de contrabando. Bueno, a nivel aduanero está instalada una denuncia en contra del Frigorífico Concepción por contrabando. Tengo entendido que también hay una carpeta fiscal en el Ministerio Público por el mismo hecho, por contrabando, en contra del mismo frigorífico. ¿Qué es lo que dice la normativa aduanera? Que se tipifica como contrabando toda introducción al país de mercadería que no haya cumplido íntegramente con los requisitos exigidos en la normativa legal aplicable. Independientemente que la carga pueda estar despachada, pueda estar respaldada con un despacho de importación y que haya abonado los tributos correspondientes a la importación. También existe la obligación de cumplir con las demás exigencias establecidas en el marco normativo vigente. En este caso, que deberá proveer para el despacho correspondiente previamente de la licencia, de los permisos del ente sanitario, en este caso hablando de carne. Y en el marco del sumario seguramente le vamos a notificar a Frigorífico Concepción, las áreas responsables de desarrollar y ejecutar el sumario le notificarán a Frigorífico Concepción, le dirán, tenemos 4 millones de kilos en falta, por favor, de todos estos despachos de importación, provéeme por favor copias de los certificados expedidos por Cenaxa. Y ese va a ser el inicio de la investigación y vamos a ver cómo culmina. Frigorífico Concepción tendrá las plenas garantías de cumplirse el debido proceso y de respetarse sus derechos desde el punto de vista constitucional, del derecho a la defensa, y nos tendrá que suministrar en el marco del sumario copias autenticadas de los certificados emitidos por Cenaxa que respalda la importación de esos 4 millones de kilos que a priori en una revisión preliminar estarían en falta. Con respecto a la prohibición de la importación temporal que decidieron, ¿qué impacto podría tener esto en el precio local de la carne? ¿Podría causar un elevamiento de los precios o están analizando cómo mitigar eso? Entendemos que hay ganaderos paraguayos deseosos de vender sus novillos y sus vaquillas. Vamos a ir monitoreando. Esa es una potestad que nos da la ley al Ministerio de Industria y Comercio y al equipo económico. Tampoco vamos a hacer de esto una cosa interminable y que dure por siempre. Tardará un tiempo más,
Veremos cómo se refleja en los supermercados y en las carnicerías y en base a eso lo vamos a hacer. Lo que sí queda bien claro es que de ahora en adelante los controles serán mucho más estrictos porque a alguien se le fue la mano. Para el titular de Senaxa, usted dijo que en horas más van a levantar la sanción al frigorífico Concepción. ¿Cuáles son, si nos podría detallar, por favor? ¿Cuál es? La sanción, usted dijo, voy a firmar para levantar las sanciones. Bueno, en la reunión surgida en el transcurso de la mañana se decidió realmente levantar, parcialmente la resolución emitida en su oportunidad y que habla del sumario administrativo. Y eso se refiere exclusivamente al artículo 2, que era la suspensión temporal. Hoy levantamos esa suspensión temporal. Apenas llegue a la institución estaremos firmando la resolución correspondiente, con la excepción de que seguirá vigente para 5 mercados, hasta tanto se resuelva el tema de la auditoría técnica que se está realizando en este momento, lo cual nosotros ya informamos a esos países, a los servicios veterinarios de esos países, y apenas se resuelva eso y se compruebe, y dependiendo del resultado de eso, estaríamos de vuelta comunicando el levantamiento y la cosa continuará dentro de la normalidad que requiere el caso. También aprovecho para informar, ¿verdad?, que en la próxima reunión, que es en el transcurso de la próxima semana, comienza el domingo en París, en la sesión general de la OIE, en la cual voy a estar presente también, voy a estar aprovechando la oportunidad de llevar esta misma información a estos 5 países con los cuales ya he mencionado anteriormente, informándole de todas las medidas que ha adoptado la institución respecto a este caso en particular y dejar en claro que es una cuestión puntual que estamos teniendo y que en base a la credibilidad que hemos construido, hemos tomado las decisiones que hemos adoptado y que también ellos tengan la información en primera mano y apenas vayamos clarificando la situación tal como lo manifestó el ministro Leite, el ministro Medina, iremos informando de manera a ir subsanando y que ellos tengan la precisa de todas las medidas que tomó la institución. Queremos que ellos mantengan la credibilidad hacia el servicio veterinario, hacia el país, por un producto muy noble, un producto que además de ser noble conlleva consigo mano de obra de muchísimos ciudadanos paraguayos y eso es lo que intentamos evitar que se dañe con toda esta medida que estamos asumiendo. Si no hay más preguntas, ministro. Quería agregar algo más. Estoy chequeando con el director nacional Nelson Valiente. En caso de comprobarse el contrabando, la Dirección Nacional de Aduanas tiene que multar por el doble del valor de la carga. Quiere decir que en caso que esto sea comprobado de ser contrabando, el frigorífico se expone a una sanción pecuniaria probablemente ejemplar en la historia del Paraguay, arriba de 15 millones de dólares. Con esto creo que sí cerramos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Bueno, así entonces culmina, compañeros, esta conferencia aquí en Murubicharoga. Evidentemente hay mucho por analizar todavía para comprobar. Decía, ya hay una carpeta fiscal que va a estar investigando este caso de contrabando de 3 millones de kilogramos de carne procedentes del Brasil, que hoy salpica entonces al frigorífico Concepción. Sí, de este caso en particular, de la destrucción de toneladas y toneladas de carne que se daba en el transcurso del fin de semana. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto, sobre todo para lo que tiene que ver con la imagen de la carne paraguaya a nivel mundial y no perder estos mercados que son tan importantes y que nos costaron tanto ganar, ¿verdad? Bueno, gracias Nata por todos estos detalles. Muchas gracias, hasta luego. Hablamos